pido simplemente un momento y un respiro y que estén muy atentos a la entrevista que tenemos a continuación, porque se trata de Pedro Ramírez, director de un equipo de trabajo excepcional. Se trata, ¿verdad?, del equipo periodístico de CIPER Chile, que junto a también la Fundación La Voz, es a ellos a quienes les debemos lo que es el detalle y los antecedentes que se han conocido de los Pandora Papers. ¿Por qué? Porque forman parte de ese grupo de centenares de periodistas que han estado básicamente desmenuzando millones de documentos. De ahí la importancia también de tenerlo y agradecer su presencia hoy aquí en Bienvenidos. Pedro Ramírez, muchísimas gracias por estar con nosotros telefónicamente. Te saludo, gracias por el aporte que ha hecho una vez más CIPER Chile y preguntarte respecto a lo que reclama inmediatamente también el oficialismo. Esto es una instrumentalización en vistas a las elecciones, esta información. ¿Por qué? Porque no arrojan nada nuevo. Pedro, tienes el micrófono. Hola, buenos días. Saludos cordiales para todos. Muchas gracias por esta invitación. Siempre es grato hablar de periodismo. Bueno, yo creo que las personas que están sosteniendo que esto hay una utilización política pasan por alto que este es un trabajo de 600 periodistas de todo el mundo, 150 medios de comunicación dentro de lo que está la BBC, The Guardian, Washington Post. O sea, es como pensar que CIPER o La Voz podrían imponerle a estos monstruos mundiales del periodismo la fecha en que se van a sacar estos artículos, ¿no? Porque este es un trabajo larguísimo, son 2 años de investigación. Nosotros como CIPER y La Voz llevamos prácticamente un año buceando en miles y miles de documentos. Este es un trabajo que se hace bajo un secreto total, a través de una plataforma de mensajería encriptada, ¿no es cierto? O sea, nadie sabe lo que se está haciendo hasta la fecha en que esto se publica. Esto fue un acuerdo que se tomó hace muchos meses, la fecha de publicación. Imagínate tú poner de acuerdo a todos estos medios de comunicación con intereses diversos, con líneas editoriales diversas. Entonces pensar tan en pequeño, tan provincianamente, que todo el mundo se puso de acuerdo para perjudicar a un cierto sector político del país, yo creo que no merece mayor comentario ni que perdamos tiempo valioso de televisión en conversar sobre eso, Amaro. Perfecto. Muy bien aclarado el punto, pero háblanos acerca también de las partidas. ¿Es esta una primera partida y definitiva o habrán también otros documentos arrojados prontamente? Sí, vienen más documentos. Ya ayer publicamos 2 documentos que tienen relación con los activos que manejan en el exterior o que manejaron en el exterior hasta el año 2018 los hijos de Sebastián Piñera y cómo ellos declararon, ¿no es cierto?, que estos activos provienen de donaciones hechas por su padre, ¿no? Entonces, y de dividendos por negocios que ha hecho su padre, como la venta de las acciones de GAN, la venta de Transbank, la venta de Fincar, ¿no? Entonces, en el fondo son sociedades offshore que manejaban los hijos de Piñera, pero que fueron alimentadas con dinero producto por su padre, a través de donaciones o de negocios de su padre. Entonces, también surge la duda de si estos negocios, este dinero, digamos, en realidad es una forma de repartir la herencia en vida, y si se pagaron los impuestos correspondientes a las donaciones o a esta especie de entidad de herencia, digamos, ¿no? Hoy día estamos publicando artículos acerca de cómo las sociedades secretas formadas por Pinochet sacudieron en su momento al mundo offshore, al mundo, ¿no es cierto?, de la sociedad en paraísos fiscales, y cómo una de las más grandes firmas que creaban sociedades en estos paraísos fiscales, Alcogal, una firma panameña, intentó deshacerse, desligarse del testaferro de Pinochet, el abogado Oscar Aiken, su albacea, digamos. Están los documentos que muestran cómo esta firma, que está especializada, ¿no es cierto?, en hacer sociedades secretas para mantener lejos de la mirada, digamos, de los ciudadanos, los capitales que se mueven en estas grandes ligas de inversiones. Esta firma, que está acostumbrada a trabajar con este tipo de personas, declaró, ¿no es cierto?, que había sido engañada por Aiken y por Pinochet, digamos. O sea, entonces, yo te diría artículos que están mostrando documentos muy interesantes. Vienen documentos sobre sociedades y operaciones offshore de la familia Luxig, de Jorge Baumann, de Leonardo Farcas. O sea, a todos ellos les enviamos las consultas como corresponde. Te quiero decir, Amaro, que al presidente de la República se le enviaron todas las preguntas
por correo, ¿no es cierto?, por carta. Él las derivó al gerente general de Odisea, que es el vehículo de inversiones de la familia Piñera. Y todo lo que el presidente ayer salió a decir en La Moneda está consignado en el artículo de CIPER, porque es la respuesta que él le dio a CIPER. Entonces yo te quiero decir que se ha hecho con el mejor estándar técnico posible el trabajo periodístico sobre estas filtraciones de documentos reservados del mundo de los paraísos fiscales. Lo que hay es básicamente también cuestionamientos en torno a algo que llama poderosamente la atención, pero que La Moneda señala que no es nada nuevo, y es esa cláusula que lo que establece es básicamente que no debiera haber ninguna alteración para la formalización de esos 12 millones de dólares restantes con respecto a el proyecto Dominga. ¿Qué señala CIPER al respecto? Amaro, si no hubiese ninguna novedad en lo que nosotros publicamos, probablemente no estaríamos conversando aquí, quemando minutos de televisión, hablando de algo que no tiene novedad, ¿no? No tendríamos un montón de gente en todos los canales, en todas las radios, ¿no es cierto?, hablando sobre este tema. A mí me llama la atención, ¿no es cierto?, y resulta extraño, y me parece que a la gente que nos está viendo en sus casas, yo creo que les debe resultar súper extraño ver al presidente ayer tratando de convencernos de que esto ya lo sabíamos, ¿no? La persona que está mirando en este momento este programa, ayer vio al presidente y el presidente intentó convencer a esa persona, oiga, pero si usted ya sabía sobre esto. O sea, él hace una declaración, ¿no es cierto?, intentando señalar que este es un tema que está en el conocimiento público, que es de amplio conocimiento a nivel de la opinión pública, y eso no es cierto. O sea, no era así hasta este domingo en que CIPER publica el documento completo, ¿no? Ya no una versión de prensa, ¿no es cierto?, ya no un trascendido de prensa, sino que publica el documento completo que contiene esta cláusula con la firma de las partes que participan en esta compraventa, ¿cierto? Y al publicar este documento completo queda claro que el trato se hizo de esta manera. Entonces el presidente dice, mire, en el año 2017 ya se publicó, efectivamente hay una nota de prensa de Radio Biobío, un reportaje bastante extenso, de Sergio Jara. En el párrafo de Sergio Jara, exactamente, un gran amigo, le mando saludos porque es un excelente periodista, que en el párrafo de tanto, según contaba ayer Exante, tiene una referencia a esta cláusula. Entonces, bueno, yo creo que lo que podemos decir es que hasta este domingo, esta información, que era pública porque estaba ahí en ese párrafo, ¿no es cierto?, dentro del instrumento de reportaje, pasó inadvertida. Pero también en ese párrafo... Pedro, perdona que te interrumpa. No solamente pasa inadvertida, sino en las propias palabras de Sergio Jara señala que incluso la Fiscalía, el propio Manuel Guerra, el fiscal a cargo, lo desestimó. Bueno, nosotros, yo no te puedo responder por eso, porque nosotros no hemos investigado cuál fue la manera en que la Fiscalía manejó este tema, ¿no? Así que sería pretencioso de mi parte tratar de darte una respuesta sobre eso. Imagino que Sergio en su minuto, porque el artículo de Sergio es sobre los vacíos en la investigación del caso Dominga y de la investigación que se hizo al presidente Piñera en su momento. Ahora bien, yo entiendo, ¿no es cierto?, que el presidente dice esto se investigó con profundidad. La verdad es que yo no sé cuál es la profundidad con la que investigó la Fiscalía, al punto que el fiscal nacional acaba de decir, ¿no es cierto?, que está pidiendo un informe para saber si estos documentos ameritan una nueva investigación, ¿no?, que podrían generar una nueva investigación. Entonces, yo creo que estar discutiendo sobre la novedad de esto le hace mal al presidente y no le hace bien al trabajo de sus equipos comunicacionales. Ayer el presidente salió, ¿no es cierto?, en La Moneda, cita a la prensa y dice, yo no he cometido ningún delito, yo no he negociado, como en un tono de desmentido, cuando el artículo de CIPER en ninguna parte dice que él haya cometido un delito. El artículo de CIPER, ¿no es cierto?, el artículo que se publica en el marco de los Pandora Papers, no dice que se haya cometido un delito. Tampoco dice, ¿no es cierto?, que aquí él fue el que negoció directamente. Yo he visto artículos de prensa en EMOL, por ejemplo, donde han puesto que CIPER dice que el presidente intervino directamente. Eso no es cierto. Eso es incorrecto. Se hace una lectura completamente errónea de lo que nosotros publicamos. Lo que nosotros publicamos es que la familia del presidente, a través de sus representantes legales, llegó a un acuerdo en la compraventa, en el cual la tercera cuota de pago, correspondiente a cerca de 10 millones de dólares, estaba sujeta, condicionada a que no se convirtiera en esta zona donde está Minera Dominga en parque, reserva natural, ¿no es cierto? Y por lo tanto estaban sujetas a una eventual acción administrativa del gobierno, del jefe de la familia que se está beneficiando con estos 10 millones de dólares. Eso es lo que publicamos y eso es lo que dice el documento
que nosotros pusimos ahora a disposición de todos los chilenos para que ellos saquen sus conclusiones. Eso, Amaro, aquí y en cualquier parte es un conflicto de interés. Lo es. Y yo hubiese preferido que el presidente hubiese salido ayer en La Moneda a decir: esta cláusula nunca se cumplió, este trato nunca se hizo de esta manera, ¿no es cierto? Porque eso sí, a nosotros si eso nos hubiesen respondido eso inicialmente, nosotros no habríamos escrito ningún artículo, ¿no? Pero lamentablemente ayer nadie salió a decir esta cláusula es falsa. A nadie de la familia Piñera ni a su representante en los negocios se le ocurrió exponer a la presidencia de la República a un conflicto de interés como este, ¿cierto? Eso habría sido valioso. Y lo que arroja un manto de duda, cuando se observa que efectivamente desde La Moneda se procura expeditar el proceso de aprobación de la minera Dominga. Dicho eso, dos son a grandes rasgos las líneas de defensa de parte del Palacio de Gobierno del presidente. Por un lado, el público sabía de esto, pese a que estamos conversando y es noticia. Por otro lado, esto está sobreseído, caso cerrado, como dirían algunos. Ese aspecto es también importante de poder dialogar contigo, porque ¿qué podría y cuáles son las ramificaciones posibles que ustedes pueden haber analizado respecto a la información, no solamente que han aportado hasta ahora, sino la que eventualmente podrían también seguir aportando frente a una investigación que ahora se reabre? A ver, mira, yo la verdad es que respecto de las acusaciones que se pueden hacer, los juicios que se puedan seguir, los procesos judiciales, no me voy a pronunciar porque nosotros somos periodistas, no abogados y tampoco adivinos. Entonces, no estamos aquí para comentar, sino que simplemente para mostrarle a la gente datos concretos, cosas que sucedieron, en este caso documentos. Lo que sí te puedo decir es que más allá de acusaciones constitucionales o procesos judiciales, a nosotros como periodistas en CIPER nos encantaría, ¿no es cierto?, que esto generara un debate público respecto a la necesidad de tener normas menos laxas respecto a los conflictos de interés, ¿no? Ya hemos tenido casos como el de Cabal, ¿no es cierto?, durante el gobierno de la presidenta Bachelet, en que una persona de su familia, ¿no es cierto?, hace negocios claramente utilizando su cercanía con la familia presidencial, su participación en la familia presidencial, consiguiendo, ¿no es cierto?, un préstamo más de 6.000 millones, pidiéndoselo directamente al dueño del banco. Entonces, y en ese caso tampoco tuvimos una intervención de la presidencia así, directa, condenatoria, ¿no es cierto? Entonces yo creo que es muy importante que nosotros tengamos una normativa, una ley, que esto genere un debate, ¿no es cierto?, que nos proteja a los chilenos de los posibles conflictos de interés de las altas autoridades, ¿no? Entonces, en primer lugar, yo como periodista manifestaría ese interés. A mí, desde el punto de vista político, lo que pase no pueda pasar con el gobierno, yo creo que se juega en otra cancha. Pero para los periodistas es muy importante que tengamos la posibilidad efectivamente de transparentar y fiscalizar este tipo de conducta. En segundo término, yo creo que se tiene que iniciar un debate, sería interesante, respecto al tema de la dependencia del director de impuestos internos del presidente de la República. Porque, por ejemplo, parte de estos temas tienen que ver con si se pagaron o no se pagaron los impuestos, ¿verdad? Entonces, si efectivamente hubo donaciones de parte del presidente Piñera a sus hijos, ¿se pagaron todos los impuestos o no se pagaron todos los impuestos? Porque una cosa es lo que él declara, ¿no es cierto? Él dice, no, sí se pagaron. Pero sería bueno ver, ¿no es cierto?, los formularios, digamos, los comprobantes de que todo esto se hizo conforme a la ley chilena, ¿no? Mientras eso no pase, evidentemente un sector de la sociedad que no comulga políticamente con Piñera va a mantener su sospecha. Pero por otra parte, en la medida en que el director de impuestos internos siga siendo una persona que depende, ¿no es cierto?, de la confianza del presidente de la República, pucha, ya nos pasó en el caso del financiamiento político ilegal, ¿no es cierto?, en que cuando la investigación de impuestos internos de la Fiscalía se acercó a Soquimich y quedó en evidencia que Soquimich había financiado la campaña presidencial de Bachelet y incluso había hecho boleta al propio ministro del Interior y el ministro de Hacienda, que es el jefe directo del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, ¿qué confianza puede tener el público respecto de un subalterno que está ahí porque lo puso el presidente? Entonces, cuando la investigación toca al presidente o a la familia presidencial, se produce este problema. Y yo creo que hay que avanzar en este debate, digamos, respecto de qué confianza le da a los chilenos que altas autoridades que tienen que fiscalizar, ¿no es cierto?, tengan relaciones con el poder político que los pone en esos cargos. El tema, por ejemplo, del fiscal nacional, ¿no? El fiscal nacional, el señor Abbott, es primo de una de las personas que está involucrada en esta compraventa,
que es, ¿no es cierto?, Carlos Alberto Delano. Entonces, tenemos por ahí cosas que deben ser discutidas, y a mí me encantaría ver al mundo político discutiendo esto, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los grandes temas que de alguna manera fortalecen a la democracia, fortalecen la república, y no estar en peleas chicas y cortas respecto de sacar ventajas electorales o no electorales, digamos. No tenía y no estaba al tanto del antecedente entonces de que el fiscal nacional es primo de Carlos Alberto Delano. Para nuestra audiencia, Carlos Alberto Delano, amigo de toda la vida del presidente, y quien le compra también su participación en lo que hoy conocemos como el proyecto Dominga. Lo que invita también la pregunta, háblanos acerca de la relación y qué más se sabe respecto a los estrechos vínculos de la familia Delano con también la familia Piñera. Bueno, esos son vínculos muy antiguos, ¿no es cierto? El propio presidente ha señalado que él de chico veraneaba, uno de sus mejores amigos. Hay que pensar que cuando Delano estuvo en prisión preventiva por el caso Penta, ¿no es cierto?, porque él fue condenado por una gigantesca evasión tributaria, porque la gente cuando asocia el caso Penta o piensa en el caso Penta, lo que piensa es simplemente el financiamiento político ilegal. Esa fue una pequeña arista del caso Penta. Lo principal fue que el grupo Penta se había convertido, como lo dijo alguna vez el fiscal Gajardo, en una máquina de evasión tributaria. Entonces estamos hablando de una persona que ha sido condenada por hacer trampa con los impuestos, que ya alguna vez quebrantó la normativa respecto a las obligaciones que tiene con el Estado. Y cuando él, ¿no es cierto?, ya recibió la visita del presidente, que lo fue a ver y que dijo: yo voy a estar con él, no me acuerdo si dijo en las duras y en las maduras, algo por el estilo, ¿no es cierto?, porque el presidente es muy cercano a él. La hermana de Delano ha sido una ejecutiva de los negocios, de los vehículos, digamos, de las sociedades de negocios que tiene el presidente durante mucho tiempo. Entonces hay una cercanía entre ambas familias de larga data, y por lo tanto en el fondo son dos familias que están haciendo un negocio, pero son dos familias que se conocen hace mucho tiempo. Mira, se habla mucho de esto para tratar de sugerir que el presidente sabía, ¿no es cierto?, porque alguien decía por ahí, pero ¿cómo no? En un café, ¿no es cierto?, en un asado de fin de semana, estas dos familias se juntan, ¿cómo el presidente vaya a China, ¿no es cierto? A propósito de la conversación de que perdona, si déjame terminar con esto, Amaro. Yo no me pronuncio sobre ese punto. Es probable que el presidente no haya sabido, ¿no es cierto? Es probable que el presidente no haya tenido idea sobre este tema. Eso es lo que él dice, ¿no es cierto? Pero me encantaría saber qué es lo que piensa ahora, que ya sabemos que existe esta cláusula. El presidente debería pronunciarse y decir: ¿le parece correcto a usted que la familia presidencial, ¿no es cierto?, firme un acuerdo con el mejor amigo del jefe de esa familia, ¿no es cierto?, por el que se traspasan $10 millones a cambio, ¿no es cierto?, no a cambio, pero bajo la condición de que el gobierno que ejerce este jefe de familia eventualmente no ejecute una acción administrativa que declare, ¿no es cierto?, zona de exclusión o de protección ambiental esta área geográfica? ¿Le parece a usted, presidente, que es correcto hacer eso? ¿No? O sea, no hay ninguna autocrítica aquí. Si eso es lo que uno se pregunta, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, uno puede decir: no, yo nunca supe. Perfecto, pero ahora sabe. Y sabiendo, sería bueno que nos contara qué es lo que piensa sobre este tipo de temas. Ahora, en lo personal, y yo sé que no te puedes pronunciar al respecto, pero en calidad de ciudadano, a mí me llama poderosamente la atención lo burdo que esto además esté expresado propiamente tal en un contrato. Eso es lo que llama la atención. Además, dada la estrechez de la relación entre unos y otros, entre quienes venden y quienes compran, pero dejar plasmado algo tan alarmante como esta cláusula es lo que en calidad de ciudadano realmente uno piensa y dice: ¡qué grotesco! Lo que pasa, Amaro, es que estamos hablando de un contrato que se hizo en un paraíso fiscal. Cuando los grandes inversionistas van a los paraísos fiscales, uno puede decir: van allá porque no pagan impuestos, o pagan mucho menos impuestos, van allá porque en el fondo esconden delitos. Mira, en realidad la gente va para allá porque lo primero que compra es secreto, reserva, ¿no? O sea, lo que se intenta hacer a través de estas sociedades, ¿no es cierto?, es maximizar la capacidad, la rapidez, la agilidad con la que se hacen negocios internacionales con bancos grandes, globales, digamos, pero por otra parte tú lo que estás comprando en primer lugar es secreto y reserva. O sea, que esta sociedad que me pertenece a mí, Pedro Ramírez, ¿no es cierto?, la formo a través de un buffet panameño
que le va a poner unos directores, unos presidentes que no necesariamente están relacionados conmigo. Entonces, nadie pensó, Amaro, que este documento se hace público, ¿no? Este documento se hace público porque hay más de 11 millones de documentos reservados de estas oficinas que crean sociedades en paraísos fiscales, que gestionan sociedades en paraísos fiscales, que fueron filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Y en ese Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación participa CIPER y participa La Voz por Chile. Nosotros que somos unos puntos, ¿no es cierto?, pequeños al lado de medios como el Guardian o medios como la BBC, pero ahí estamos dando la pelea. Y lo que pasa es que durante un año nosotros fuimos buceando en estos 11 millones de documentos a través de palabras clave, ¿no? Nombres de personas, nombres de instituciones, el nombre de Chile, y descargando documentos. Y de pronto, no sé, te puedo decir, en Grecia alguien estaba descargando documentos relacionados con griego y apareció un chileno o una entidad chilena y nos avisa a través de una plataforma de mensajería encriptada, y eso hace, ¿no es cierto?, que esta sea una tarea colaborativa, donde todos estamos buceando en estos documentos. Entonces, estos documentos secretos no estaban ahí para que lo conocieran los periodistas. Entonces tú me dices, es muy burdo que esto quede en un contrato. Es que en alguna parte tiene que quedar escrito, ¿no? Porque si alguien no cumple, entonces tú tienes derecho a reclamar. Por lo tanto, tiene que filtrarse. Lo importante es que esto no llegue a la prensa. Lo importante es que esto no se conozca públicamente. El problema es que a través de esta filtración y de este trabajo de más de 600 periodistas de 150 países, se conoció. Yo te agradezco mucho, Amaro, pero la verdad es que tengo que seguir trabajando en este momento. Le agradezco a ustedes por el absolutamente, Pedro. Muchísimas gracias, Pedro, por esta entrevista. Pedro Ramírez, estamos hablando del director periodístico de CIPER Chile, que junto a, y él lo mismo lo menciona, la Fundación La Voz, son quienes han trabajado en esta titánica labor de parte de la prensa. Pedro, nuevamente, muchísimas gracias.